Buenos días, niños. Este video lo estoy realizando como un repaso, un resumen de la clase que tuvimos virtual. En esa clase explicamos dos cosas, la nutrición en plantas y la nutrición en animales. La nutrición en plantas, como ya lo habíamos visto en clase, habla del proceso de la fotosíntesis, cómo las plantas a partir del agua, el dióxido de carbono y los nutrientes que toma del suelo, con ayuda de la luz solar, convierten esa luz solar y esos nutrientes y ese dióxido de carbono en oxígeno y en biomasa representada en glucosa. Recordemos que para que haya el proceso de fotosíntesis, las plantas es obligatorio y necesario que tomen el dióxido de carbono que está disuelto en el aire y que nosotros producimos cada vez que respiramos como un producto de desecho. Cada vez que tomamos aire y exhalamos, lo que estamos exhalando es dióxido de carbono y agua. En este caso, ese dióxido de carbono lo toman las plantas por medio de sus estomas que están en las hojas y lo convierten con ayuda de la luz solar en oxígeno y en glucosa. ¿En qué parte lo convierten específicamente? En los cloroplastos que están ubicados, que tienen todas las células vegetales y donde se contiene la clorofila. Recordemos que la clorofila es el pigmento que sirve para la fotosíntesis y que además le brinda el color a las plantas. Ahora bien, dentro de, dentro de la nutrición en las plantas, podemos hablar de dos procesos. El primero es la fotosíntesis que la realiza durante el día y el segundo es la respiración que lo realiza durante la noche. En la fotosíntesis, el producto de desecho es oxígeno y las plantas producen muchísimo más oxígeno del que requieren, mientras que en la noche, en el proceso de la respiración, el producto de desecho es el dióxido de carbono. Entonces, en el día las plantas toman dióxido de carbono y producen oxígeno. Y en la noche, como parte de la respiración, toman oxígeno y producen dióxido de carbono. Por esa razón es que no es recomendable normalmente tener plantas en nuestra habitación. Ahora vamos a ver este video para que nos quede un poquito más claro la función de la respiración en los animales y de la fotosíntesis. Para poder generar la energía que precisan, las células de los seres vivos necesitan tomar el oxígeno del aire y expulsar dióxido de carbono. Dentro de las células, en las mitocondrias, se queman los compuestos orgánicos con el oxígeno y se obtiene dióxido de carbono, agua y, lo más importante, la energía necesaria para el funcionamiento celular. Las plantas tienen la facultad de fabricar, mediante la fotosíntesis, unos compuestos orgánicos llamados hidratos de carbono y un gas llamado oxígeno. En estos procesos es imprescindible la participación de la energía lumínica del sol, el dióxido de carbono y el agua. Como producto final, además de los hidratos de carbono, se libera oxígeno. Durante la noche, se hace evidente que también las plantas respiran, consumiendo oxígeno y liberando dióxido de carbono. Sin embargo, las plantas producen mucho más oxígeno que el que consumen. Los animales más simples, como los protozoos, no necesitan grandes cantidades de oxígeno y respiran por difusión directa a través de la membrana celular. Las esponjas y otros animales sencillos también respiran por difusión directa. Así llega el oxígeno a todas las células del organismo. Otros animales, como esta lombriz de tierra, tienen respiración cutánea. La piel de estos animales es muy sensible al intercambio gaseoso. El oxígeno atraviesa la piel y se incorpora a la sangre a través de los múltiples capilares. Y lo mismo ocurre con el dióxido de carbono, en el sentido inverso. Este tipo de respiración se da sobre todo en los anfibios, como las ranas o los sapos,
que aunque tienen aparato respiratorio pulmonar, pueden respirar de esta manera cuando están debajo del agua. Los animales que tienen mayor complejidad tienen también mayores necesidades de oxígeno. Los órganos internos están lejos de la piel, por lo que necesitan un sistema de transporte para los gases. Por ello desarrollaron el sistema circulatorio, encargado, entre otras labores, de llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo a través de la sangre. También desarrollaron órganos respiratorios especializados, como las branquias, que tienen una gran superficie de intercambio gaseoso. Las branquias pueden ser externas, como en las larvas de insectos acuáticos, crustáceos o larvas de anfibios, como los renacuajos en sus primeras fases de vida. En cambio, las branquias de los peces son internas. En su interior, la circulación sanguínea es abundante. Necesitan un flujo constante de agua. Al abrir la boca, el agua fluye hacia adentro y sale por las agallas pasando antes por las branquias, las cuales retienen el oxígeno que estaba disuelto en el agua. En los animales terrestres se ha producido también la especialización del sistema encargado del transporte de los gases respiratorios. Ciertos grupos de artrópodos, como las arañas y los insectos, han desarrollado un aparato respiratorio traqueal. Consiste en una serie de tubitos muy finos, ramificados por todo el interior del cuerpo del animal. Estos tubitos, llamados tráqueas, están en comunicación con el exterior por medio de unos orificios. Las tráqueas están llenas de aire y llevan el oxígeno por todo el organismo. También recogen los gases de desecho para llevarlos al exterior. Los animales más complejos tienen respiración pulmonar. Los pulmones son dos bolsas envueltas por los capilares sanguíneos. El intercambio de gases se produce entre los alveolos pulmonares y los capilares. El oxígeno llega a los pulmones y a través de los capilares se incorpora a la sangre. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono que transporta la sangre se libera en los pulmones. Así, se renueva la sangre constantemente y las células reciben oxígeno con regularidad. Los anfibios adultos, reptiles, aves y mamíferos tienen este tipo de respiración. También los animales acuáticos con pulmones toman el oxígeno de la atmósfera, aunque puedan estar largos periodos de tiempo bajo el agua. Es el caso de las focas o las ballenas. Listo. Entonces nos preguntaremos, pero profesor, ¿qué tiene que ver esto con la nutrición si están hablando de la respiración y de los procesos, de las funciones vitales? Resulta que dentro de los procesos, sobre todo en los animales, para la nutrición, un proceso muy importante es la respiración, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, nosotros vimos en el video y nos quedó claro cómo la planta tomaba el dióxido de carbono y lo convertía en oxígeno. Sin embargo, vamos a ver este siguiente video donde nos lo van a explicar de mejor manera. ¿Cómo se nutren las plantas? Las plantas, como el resto de los seres vivos, realizan las tres funciones vitales: la nutrición, la reproducción y la relación. Las plantas realizan la función de nutrición de un modo muy distinto a los animales. Las plantas fabrican su propio alimento. Para fabricar sus alimentos, las plantas necesitan varias sustancias: agua y sales minerales que obtienen del suelo, y dióxido de carbono, un gas que toman del aire. Además, es imprescindible que reciban luz. Las plantas toman el agua y las sales minerales del suelo a través de la raíz. Esta mezcla de agua y sales minerales recibe el nombre de savia bruta.
La savia bruta sube por la raíz y por el tallo a través de unos conductos y llega hasta las hojas. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas fabrican su alimento. Se realiza en las hojas que toman dióxido de carbono del aire y se mezcla con la savia bruta. Estaba formada por las sales minerales y el agua que entraban desde la raíz. Estas sustancias se combinan y se transforman gracias a la energía de la luz del sol, dando lugar a la savia elaborada. Esta sustancia se reparte por toda la planta. Tienes que saber que cuando se produce la fotosíntesis, la planta toma dióxido de carbono y expulsa oxígeno por el día. Pero por la noche se produce el proceso contrario. La planta, para elaborar su alimento, toma oxígeno y expulsa dióxido de carbono. ¿Por qué son tan importantes las plantas? Las plantas son muy necesarias para el resto de los seres vivos, principalmente por dos motivos. Las plantas fabrican los alimentos que utilizan otros seres vivos. Así, los animales herbívoros se alimentan de las plantas y los animales carnívoros se alimentan de los herbívoros. Las plantas producen el oxígeno del aire, un gas que es necesario para la respiración de los seres vivos. Además, las personas obtenemos de las plantas numerosos productos, como madera, medicamentos, papel, tejidos. En este caso, entonces, acabamos de ver cómo las plantas durante el día toman oxígeno y producen dióxido de carbono. No al contrario. Y durante la noche toman oxígeno y producen dióxido de carbono. En esta diapositiva, entonces, podemos observar ese proceso. Durante la noche, la planta toma el oxígeno molecular, O2, y produce dióxido de carbono, CO2, también molecular. Y durante el día produce oxígeno, O2, y elimina dióxido de carbono. Entonces, hasta aquí sería el proceso de nutrición en las plantas. Pero como nuestra clase también tiene, va hasta la nutrición en los animales, pues vamos a comenzar con la nutrición en los animales. Entonces, para comenzar con la nutrición en los animales, debemos recordar qué era el proceso de nutrición. Y recordemos que el proceso de nutrición y el proceso de alimentación son dos cosas diferentes. Entonces, el proceso de alimentación, vamos a suponer que vamos a comernos un bananito. Entonces, durante el proceso de la alimentación, usted coge el bananito, lo mastica, lo mezcla con saliva, y en ese masticar y mezclar con saliva, al pasarlo, ese bananito ya no se va a llamar bananito, sino se va a llamar bolo alimenticio. Entonces el bolo alimenticio sale de la boca y comienza a viajar por el esófago hasta llegar aquí al estómago. En el estómago, el bolo alimenticio se mezcla con todos los jugos gástricos, lo que hacen es coger todas esas moléculas muy grandes y hacerlas un poquito más pequeñas, cortándolas y haciéndolas un poquito más pequeñas. En ese caso, ya cuando se ha mezclado con los jugos gástricos y las ha cortado, el bolo alimenticio cambia otra vez de nombre y se llama quimo. Entonces, inicialmente era el bananito que lo masticamos, lo mezclamos con la saliva, con las enzimas de la saliva, lo pasamos y se convirtió en bolo alimenticio. El bolo alimenticio, al mezclarse con los jugos gástricos, se convierte en quimo. Ese quimo pasa a este intestino de acá, que es el intestino delgado. Y el intestino delgado, entonces, lo que hace es absorber todos los nutrientes los nutrientes que tenía el bananito. Comienza a absorberlos a lo largo de todo el intestino delgado y viaja por todo el intestino grueso, absorbiendo todos los posibles nutrientes que hayan quedado y que el intestino delgado no haya recogido. Ahí, en ese momento, ya cuando llega al colon, al recto, ya no tiene nutrientes y entonces son expulsados como producto de desecho. Ese es el proceso de alimentación. Pero resulta que la nutrición es un proceso muchísimo más largo. Tan largo es que intervienen otros aparatos. Por ejemplo, entonces, como acabamos de ver, acá interviene el aparato digestivo.
pero ese alimento no puede quedarse solamente, o esos nutrientes no pueden quedarse solamente en el sistema digestivo. Entonces deben pasar al siguiente sistema, que es el sistema circulatorio. En este caso, el sistema circulatorio con su principal órgano, que es el corazón, lo que hace es servir como de transporte para que coja todos esos nutrientes que estaban en el sistema digestivo y lo repartan a cada una de las células de su cuerpo, a las células de sus ojos, a las células de sus orejas, del dedo gordo del pie, de la cola, a todas las células de su cuerpo deben llegar esos nutrientes. Cuando llegan a la célula tiene que saber qué voy a hacer con esos nutrientes. Entonces, ¿y cómo le saco la energía para producir la energía que necesita la célula para cumplir sus funciones vitales de esos nutrientes? Entonces entra el proceso de respiración. Recordemos que en la respiración nosotros tomamos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. El oxígeno, cuando lo tomamos, no puede quedarse en los pulmones. También debe llegar a cada una de las células de su cuerpo, que también son transportados ese oxígeno por la hemoglobina, que es una proteína que tiene la sangre. Entonces viaja por la sangre, deja el oxígeno en la celulita, y ese oxígeno con los nutrientes del bananito se unen y lo que hacen es generar como a quemarse, oxidarse, quemarse, y de esa manera se produce la energía que en los seres vivos llamamos ATP. Recordemos nosotros el ejemplo que trabajábamos en clase, donde teníamos una vela y la vela va a representar la manzanita, pero la vela en sí no sirve de nada si no la prendemos. Igual la manzanita no sirve de nada si no la comemos. Entonces, para que la vela funcione debe tener pues la parafina, que es la cera de la vela, el pabilo, que es el tubito, y candela. Si yo cojo esa vela encendida y le coloco un vasito encima, pues la vela con el tiempo comienza a apagarse en muy poco tiempo hasta que consuma todo el oxígeno. Lo mismo pasará. Entonces, con este experimento vamos a saber que para que esa vela permanezca encendida necesita oxígeno. Y la manzanita es exactamente igual. Para que la manzanita suelte la energía que tiene adentro, necesita oxígeno. Y nosotros los seres vivos tomamos el oxígeno por medio de la respiración. Y finalmente, entonces, ya dijimos que para el proceso de nutrición interviene el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, pero nos falta uno más muy importante también, que es el sistema excretor. Resulta que durante todos los procesos, ya sea en el digestivo, en el circulatorio, en el respiratorio, todos se van generando productos de desecho. Por ejemplo, en el sistema digestivo el producto de desecho es la orina y el popó. En el sistema circulatorio el producto de desecho es todo lo que recoge la sangre de las diferentes células para llevarlo o ya sea para los riñones y filtrarlo en la orina, o para el colon y volverlo popó. Y en el sistema respiratorio los productos de desecho ya habíamos mencionado que era el dióxido de carbono y el agua en forma de vapor. ¿Listo? Entonces actúan cuatro aparatos: el aparato digestivo o sistema digestivo, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio y el aparato excretor. Vamos a ilustrar un poco más el proceso de la digestión en este corto video que está en 3D para aprovechar la tecnología, y lo vamos a ver muy juiciosos. ¿Qué sucede cuando comemos? ¿Para qué deben incorporar nutrientes los organismos? ¿A dónde van a parar esos nutrientes? Cuando comemos, los dientes se encargan de fragmentar el alimento. Las glándulas que se encuentran en la boca producen la saliva, que sirve para mezclar y comenzar el proceso de digestión. La lengua mueve esta mezcla formando el bolo alimenticio. Desde la boca, el alimento pasa al esófago a través de la faringe. El esófago se comunica con el estómago mediante un anillo que puede abrirse y cerrarse, denominado cardias.
El estómago posee, en su pared interna, glándulas secretoras que producen el jugo gástrico, responsable de la digestión química. El bolo alimenticio ahora pasa a llamarse quimo. En la primera parte del intestino delgado, el quimo se mezcla con la bilis y el jugo pancreático, producidos por el hígado y el páncreas respectivamente. En las paredes del intestino delgado hay otras glándulas que fabrican el jugo intestinal y que completan la digestión química de todos los alimentos. Las moléculas resultantes atraviesan las paredes de la última parte del intestino delgado y pasan a la sangre y a la linfa a través de las vellosidades intestinales. La linfa transporta los productos de la digestión de las grasas y el resto es transportado por la sangre. La sangre transporta las moléculas absorbidas por el intestino, muchas de las cuales servirán como nutrientes para las células. La energía necesaria para que las células realicen las funciones vitales se encuentra en forma de moléculas de ATP. Estas moléculas se obtienen mediante la oxidación de la materia orgánica que forma parte del alimento. Para ello, es indispensable que tanto el oxígeno como los nutrientes sean transportados a todas las células del cuerpo. Por otra parte, el resto del alimento que no fue absorbido en el intestino delgado pasa al intestino grueso mediante la válvula ileocecal. Allí se absorbe agua, se aprovechan algunas moléculas más difíciles de digerir y se eliminan los residuos de la digestión en forma de heces. Entonces, los nutrientes que obtenemos de los alimentos le permiten a nuestro cuerpo funcionar. Listo. Y finalmente entonces, para terminar este proceso de la alimentación, vamos a escuchar esta canción y vamos a tratar de aprendernos esta linda canción. Entonces, tenemos acá esta canción acerca del sistema digestivo. Pongámosle mucha atención. Acá está la canción, la letra. Este proceso que se llama digestión dura siempre un par de horas. Voy a explicar su función. Emplear los alimentos para la transformación, induciendo a las enzimas para su degradación. Emplear los alimentos para la transformación, induciendo a las enzimas para su degradación. Comienza en la boca saboreando la sazón. Los dientes hacen el resto, usan la masticación. Se ensalivan y se pasan por un tubo resbalón. Es el bolo alimenticio que se transformó en quimo. Se ensalivan y se pasan por un tubo resbalón. Es el bolo alimenticio que se transformó en quimo. Transporta el alimento que ingresó, luego pasa por el cardias y al estómago llegó. Allí actúan jugos gástricos, de las glándulas salió, preparando los nutrientes para su asimilación. Allí actúan jugos gástricos, de las glándulas salió, preparando los nutrientes para su asimilación. Ya transformado, ahora se llama quilo. Viaja en un tubo delgado llamado el intestino. Mide casi 7 metros, donde se hace la absorción, formado por el duodeno, yeyuno y el ileón. Mide casi 7 metros, donde se hace la absorción, formado por el duodeno, yeyuno y el ileón. Pasa un espacio más corto que el anterior. Es el intestino grueso de unos 5, casi 2, dividido en color ciego en el recto y el ano, que terminan los procesos de absorción y digestión. Dividido en color ciego en el recto y el ano, que terminan los procesos de absorción y digestión.
tener mucha energía es la primera misión, empleando otro proceso llamado respiración, para cumplir las funciones necesarias del cuerpo, evitar los alimentos cuando hacemos la ingestión. Para cumplir las funciones necesarias del cuerpo, evitar los alimentos cuando hacemos la ingestión. Listo, niños, entonces, y ya para finalizar, quiero hacer una breve explicación de una partecita acá. Resulta que dentro del taller que se trabajó esta semana, se pedía que los niños identificaran con rojo los elementos y con azul los compuestos. Entonces, un elemento es un átomo que tiene unas ciertas características y están ubicados en cada uno de los grupos y en los periodos de la tabla periódica. Estos son los grupos, los que van hacia abajito, y los periodos son los que van hacia allá, hacia lo horizontal. Grupos hacia abajo, periodos hacia allá. Hay 18 grupos y 7 periodos. Pero resulta que cada grupo tiene unos elementos. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar del oxígeno. El oxígeno es un elemento que está en el grupo 8A de la tabla periódica o 16, dependiendo del tipo de tabla que tengamos. Normalmente está en el 6A, perdón, en el grupo 6A. Y todos los elementos van a estar identificados con una letra mayúscula. Hidrógeno con H, litio con L mayúscula y minúscula, berilio con B mayúscula, E minúscula. La mayoría, todos los elementos deben tener una mayúscula inicial, y si tiene otra segunda letra debe ser minúscula. Y ahí yo sé que es un elemento. Por ejemplo, el telurio tiene la T mayúscula y la E minúscula. Sé que es un solo elemento porque tiene una mayúscula y una minúscula. Pero en este caso, por ejemplo, yo puedo ver el CO2. El CO2 es un compuesto. ¿Por qué es un compuesto? Porque tiene un carbono, porque tiene la letra mayúscula, y un oxígeno porque la otra letra también es mayúscula. Quiere decir que tiene dos elementos, carbono y oxígeno. Sería entonces un compuesto. Y en el caso, por ejemplo, aquí O2 tiene solamente una letra, que es el oxígeno, por lo tanto es un elemento. Aquí al final alcanzamos a ver muy chiquitito el H2O. El H2O es un compuesto. Un compuesto, ¿por qué? Porque tiene dos átomos de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno. Listo, niños. Entonces, esto es básicamente lo que trabajamos la clase anterior. Espero que haya quedado todo claro y que haya sido pues provechoso para ustedes. No me resta sino decirles feliz fin de semana y feliz día.